Bueno, arratsaldeon, guztioi ordua izan da asteragoaz, eta lehenik eta behin Sabino Arana Fundazioaren izenean eskerrik asko guztioi hemen egotegatik. Eta nola ez, Eder Aurre eskerrik asko, Eder zuri gaur arratsalde honetan hemen guztiokin egotegatik. La conferencia de hoy se enmarca dentro de la sección Jóvenes Emprendedores o Emprendedoras que el Museo del Nacionalismo Vasco puso en marcha en el año 2021. Su objetivo no es otro que los y las jóvenes emprendedores capaces de llevar a cabo sus proyectos empresariales con éxito y de generar un impacto social positivo, nos cuenten sus experiencias, su trayectoria, sus proyectos y que esto pueda servir, ¿no?, para otros jóvenes que quieran iniciarse en el terreno laboral con confianza. Y para ello, como decía, hoy tenemos aquí con nosotros al joven diseñador de moda portugalujo, Eder Aurre. Eder es un claro ejemplo de talento, de pasión y emprendimiento en Euskadi. A pesar de su juventud, ha logrado posicionarse como una de las figuras emergentes más destacadas de la moda actual, llevando el nombre de su tierra natal a las pasarelas y eventos en toda Europa. Txiki-txikitatik lotura sakona sentitu zuen Ederrek modaren munduarekin, amak irakurri ohi zituen aldizkarietan inspirazioa hartuta. Jakin min Goiztiar horren kariaz, patroi gintzan eta diseinuan trebatu zan, eta modari buruzko master batez osatu zituen bere ikasketak. Aurrerago, Londreseko unibertsitatean ikasi zuen. Kanpoan lan egiteko aukera ugari izan arren, Eder Aurrek sorterriaren aldeko apustua egin eta Euskadin geratzea erabaki zuen, eta hemendik geratu da gazte ekintzailearen alderdia. Prestakuntza amaitu ondoren, hainbat markarentzat lan egin zuen eta Ederrek sortutako lehen bildumak, Krea Moda, saria lortu zuen. Donari horrek proiektu eta aitorpen ugari ekarri zizkion, ala nola Getxo Moda saria, Euskadiko diseinatzaile gazte onena, Estatuko diseinatzaile gazte onena eta Austriako Graz herriko festivaleko bilduma onenaren saria. Sus diseños han pisado alfombras rojas, festivales y eventos de media Europa, demostrando que el talento no tiene fronteras. En su atelier en el corazón de Euskadi, diseña con su estilo que combina líneas depuradas, colores vibrantes y formas arquitectónicas, consolidando así su identidad y firma personal. Su éxito como joven emprendedor demuestra que con esfuerzo y con dedicación es posible triunfar sin dejar atrás sus raíces. Eskerrik asko, Eder, eta zeurea da hitza. Eskerrik asko, Mireia, por la presentación, y antes de empezar también agradeceros a todos vosotros el que estéis esta tarde aquí conmigo, ¿no?, para que conozcáis mi proyecto. Como bien ha dicho Mireia, cómo empecé, cómo he ido desarrollando este proyecto personal, y por supuesto, muy importante también, agradecérselo al Museo del Nacionalismo Vasco por darme esta grandísima oportunidad y que así de esta forma me conozcáis un poco más y que conozcáis la marca, ¿no? Bueno, me llamo Eder, soy diseñador de moda, y como bien ha dicho Mireia, mi pasión por el mundo de la moda empezó desde muy pequeño. Mi mamá era modista y mi mamá una grandísima apasionada de este sector. Es cierto que siempre he tenido muchas dudas, y no es que las siga teniendo, pero hay ciertas profesiones, ¿no?, que me crean muchísima debilidad, y una de ellas era el diseño de calzado y otra la arquitectura. Pero la moda, al haberlo vivido en casa, era como el talón de Aquiles, ¿no? Lo había vivido de cerca, y entonces, bueno, pues era una cosa que me tiraba mucho. Dije, bueno, vamos a probar, voy a ver cómo funciona esto, porque sí es verdad que, bueno, pues sabía lo que era la moda, por lo que veía sobre todo en las revistas de ese momento, lo que veía en la televisión, pero no tenía una fuente cercana a una persona que hubiese vivido, ¿no?, en lo que es realmente el ser diseñador, el ser patronista, el ser modista o el tener una propia empresa textil. Entonces, bueno, cursé mis estudios en patronaje y moda, y tuve la gran suerte de que cuando finalicé ese curso, que lo realicé aquí en Bilbao, en Baracaldo, tuve un periodo de prácticas, como todo el mundo que realiza cualquier estudio, cualquier formación, y entré a una empresa que era vasca, que se llamaba Laga, que seguro que muchos de vosotros o vosotras habéis tenido prendas de esa firma. Era una firma que producía a nivel nacional y a nivel internacional, y se hacían prendas
pues bueno, con muchísimo, o sea, una cantidad de prendas muy, muy elevadas. Se realizaba todo generalmente en países como India, como Pakistán, China, y es cierto que había algo que me creaba como cierta inquietud, ¿no? Aparte de que fue en el sitio donde personal y profesionalmente más crecí, yo realmente veía un problema, que ese problema era que cuando iba a trabajar miraba el reloj para salir del trabajo. Y entonces yo me senté y dije, ¿cómo puede ser que mi pasión sea el mundo de la moda y quiera estar, ¿no?, pensando en irme a casa o dejar de trabajar? Entonces, bueno, de una forma muy humilde, y como veo jóvenes en la sala, siempre me gusta lanzar ese mensaje, y sin ningún tipo de asesoramiento, es decir, sin ningún tipo de mecenas, sin ningún tipo de socio, era yo y mi creatividad loca, por decirlo de alguna forma. Pensé una estrategia muy humilde y que todo el mundo la puede llevar a cabo. Dije, ¿cómo puedo darme a conocer como diseñador individual, y cómo puedo conseguir no ser conocido, sino que la gente conozca mi marca, o sobre todo hacer marca, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a, mientras trabajo en esta empresa, que efectivamente luego trabajé en diferentes firmas, tenía una remuneración económica que invertía en esas colecciones y las desarrollaba. Dije, bueno, pues me voy a apuntar a diferentes certámenes a nivel nacional y a nivel internacional, para así poder conseguir un poco todo lo que se necesita en una firma, ¿no? Que es publicidad, es contenido digital en cuanto a fotos, modelos, un buen casting de chicas o chicos para que puedan lucir tus prendas, y que también, sobre todo, que mi producto sea visto, ¿no? Que al final yo podía hacer prendas muy bonitas, las podía subir en ese momento a mi Instagram, me seguían mis 4 amigos y mi familia, pero necesitaba que un público experto, o que estuviese en ese desfile o en esa pasarela o en ese evento, conociese mi firma, ¿no? Entonces, bueno, pues me presenté a diferentes certámenes. Es cierto que siempre me cuesta decirlo, porque de los certámenes donde me presenté fui un gran afortunado, y esas colecciones pues tenían premio, eran premiadas. Entonces, lo que hacía con ese dinero era reinvertirlo en otra nueva colección, cada vez con mejores tejidos, mejores acabados, y así poder pues ir mejorando poco a poco el producto, ¿no? Es cierto que la firma ahora mismo se basa en tres líneas, ¿de acuerdo? Esta que estáis viendo es mi primera colección, como ha dicho Mireia, que presenté en el certamen internacional de Crea Moda, y simplemente eran dos estilismos, no era nada costoso, que mucha gente dice, ¿cómo voy a empezar, ¿no?, a hacer una colección que puede ser, lo que estamos acostumbrados es que sean 40, 30, 50 referencias? En este caso eran 2 looks que los trabajé, digamos, de forma muy casera en la habitación exactamente de mi hermano, y lancé esas piezas, ¿no? De ahí, por ejemplo, salió la campaña que estáis viendo, mediante, bueno, pues el conocer un fotógrafo en ese certamen, y gracias a eso pues tuve muy feeling con que esta modelo es de Bilbao, se llama Miren, y conseguí hacer esa unión y sacar esa campaña adelante, ¿no? Es decir, inconscientemente la estrategia que yo tenía en mente empezaba a funcionar. Es cierto que mientras presentaba estas colecciones, me becaron para ir a Londres, a St. Martin's, a lo largo de 4 años, para hacer diferentes cursos, y siempre explico que St. Martin's ha sido para mí también una gran lección. ¿Por qué? Porque artísticamente y creativamente te exprimen al máximo, ¿no? Pero desde mi punto de vista en cuanto a la moda, es verdad que cuando llegaba a la universidad y veía estas piezas, o nos mandaban diseñar estas piezas tan locas, ¿no?, tan creativas, me volvía a pasar un poco lo mismo, porque yo paralelamente seguía estudiando, haciendo colecciones, y seguía trabajando. Yo me preguntaba, ¿no?, ¿de qué voy a vivir? Porque claro, estas piezas se las ponía nuestra profesora María, y te decía, más volumen, pues poníamos más volumen, y es verdad que luego veías la pieza acabada, el mood, que estaba inspirado en las mujeres tradicionales, los sombreros de las mujeres tradicionales holandesas, una inspiración del sketchbook muy interesante, todo muy artístico, lo que se hace en las grandes casas de alta costura. Pero yo digo, bueno, esto en Londres es una maravilla, estabas ahí y parecía que eras galiano, pero luego había que volver a Bilbao, ¿no? Y realmente había que vivir de ello. Entonces, bueno, pues veía sinceramente otra carencia.
seguir presentando diferentes colecciones, diferentes piezas que me ayudaron poco a poco a tener mayor visibilidad, que la gente conociese mi trabajo. Y de ahí, bueno, pues salieron certámenes como el que habéis visto anteriormente, que es el certamen internacional de Graz, con una de mis segundas colecciones que diseñé en el máster de moda de la UPV. Fue seleccionada y, bueno, pues al final ese tipo de certámenes, ¿no?, te posiciona y hace que la gente conozca tus piezas de una forma más mayoritaria, más notoria. Esas son piezas que veis que están confeccionadas, digamos que es la parte de colección, ¿vale? La parte más creativa, que realmente es donde yo me siento más identificado. ¿Por qué digo esto? Porque, como os he dicho, ahora mismo la firma consta de tres líneas. Una línea que es la de colección, la que es el enganche, la que es pura imagen, pero siendo muy realistas y en total confianza, de la que se vende absolutamente nada. La parte de novia y de atelier, que es realmente que es la base de la firma y es el reclamo ahora mismo de la marca. Y luego vais a ver otra línea que nos tocó reinventarnos por un motivo que todos habéis vivido y que sois conocedores. Entonces, bueno, aquí veis diferentes campañas. Cada campaña, luego os explicaré brevemente cómo es el proceso creativo de cada línea que tenemos, pero bueno, es totalmente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con esto conseguí lo que yo quería y llegó el momento en el que sorprendentemente una amiga me manda hacerle un vestido a medida. Yo, siendo muy sinceros, jamás pensé que me iba a dedicar a lo que me dedico, como os he dicho, que es la base y el pilar fundamental de la firma, hacer vestidos de novia y vestidos de invitada, madrina y todo lo que tenga que ver con algo a medida, muy preciso y que sea, digamos, una segunda piel. Descubrí ese mundo y la verdad que me apasionó. ¿Por qué? Porque reunía un poco todas las condiciones, ¿no? Es decir, tenía un cliente potencial que al final, por suerte o por si somos muy creativos, si somos apasionados de la moda, es donde invierte la gente, cuando tenemos una ceremonia o hay un gran evento familiar. Hay diseño y sobre todo hay un contacto directo con el cliente que es muy interesante. Yo, siendo de nuevo también muy sincero, la primera vez que me lo propusieron, internamente pensé y dije, me da como, realmente la palabra que se utiliza mucho, pereza el tener que tratar con una persona. ¿Por qué? No, porque no estamos hablando de una colección digamos, de pasarela, porque al final en la colección de pasarela es una única talla, es decir, una talla 36, máximo 38. Se hace un patrón base y ese patrón base se prueba, se hacen ajustes, pero el ajuste que se hace es mínimo más bien de estilismo. Entonces, claro, me encontraba con el reto de que tenía que quedar como una segunda piel y sobre todo satisfacer a ese cliente, ¿no? El resultado, bueno, pues sinceramente uno de los mayores descubrimientos que me ha dado esta profesión, porque el contacto que se hace con la clienta y sobre todo ese mensaje, ¿no?, el WhatsApp después de la ceremonia. Yo siempre digo lo mismo, trabajamos para poder vivir, ¿no?, y para tener un sustento económico, pero sobre todo para mí el mayor pago es ese mensaje de agradecimiento y de que realmente ha estado contenta, ha estado a gusto y que se ha sentido feliz en su gran día. ¿Qué sucedió? Bueno, pues aquí veis diferentes clientas. Es cierto que, bueno, luego como cierre de la presentación, el hacer a ciertas novias o ciertas mujeres quizás de mayor relevancia me ha ayudado también a que hoy en día sea un reclamo, ¿no?, el hacerse un vestido de atelier y un vestido de novia a medida. Aquí hay muchas clientas que son, digamos, personas no conocidas y quizás otras más conocidas, pero bueno, para nosotros realmente cada vestido es único y todas son absolutamente iguales. ¿Qué sucedió? Que es cuando os he comentado que ha habido una etapa muy triste en la vida, pero que todos hemos vivido, que fue la famosa pandemia, ¿no? Todos la hemos sufrido como empresa, como marca, como bar, como una cafetería, como un gabinete de abogados, es decir, no había absolutamente nada, ¿no? Y nosotros quizás fuimos más castigados porque no había eventos, no había desfiles, no podíamos viajar fuera, si quizás en otros países hubiese menos COVID, vamos, no podíamos realmente trabajar. Entonces nos encontramos con que
necesitábamos de nuevo esa facturación, ¿no? Ese mantenimiento simple, tan básico como de luz, alquiler, hipoteca, sueldo. O sea, tenía que haber un ingreso económico. Entonces, la moda también en ese momento hizo un cambio radical, es decir, no había bodas, no había fiesta, no había eventos, la gente ya no era tan sofisticada, ¿no? Es cierto que todos nos volvimos muy cómodos. Entonces hubo una prenda de mis primeras colecciones, de la colección Kilimanjaro, que es esta que os he enseñado, que era una camiseta, que de hecho no era ni sudadera, era una camiseta, que a mí me la pedían sobre todo amigos, conocidos, gente pues, que te escribía por Instagram, para hacer un amigo, para hacer amigo invisible, para las gabonas, para ciertas cosas que pues eran como un regalo simbólico, ¿no? Tampoco le daba nunca me planteé ni pensé que esto podía ser una línea de negocio. Pero como comentaba, llegó la pandemia y hubo que reinventarse. Entonces dije, todo el mundo va generalmente en chándal, quiere comodidad, pero claro, no teníamos tampoco una forma de cómo poder comprar ese material, elaborarlo y comprar esa materia prima, ¿no? Porque claro, una sudadera gris tenemos todos, pero claro, la gente quiere algo más exclusivo, quiere algo más especial. Entonces, claro, no podíamos reunirnos con proveedores, no podíamos contactar para ver nuevos muestrarios, todo era muy limitado. Entonces se me ocurrió la idea de esa pechera central que veis en la parte delantera, conseguir que fuese algo también más exclusivo. ¿De qué manera? De los restos de colecciones que habíamos empleado tejidos, intentamos ser siempre también lo más sostenibles posibles, aparte de utilizar fibras naturales e intentar evitar lo sintético. Hay un cesto gigante en el atelier donde se va echando todo ese residuo y pequeños stocks de, pues igual se compra para un abrigo 5 metros y han sobrado 2 metros, pues un pequeño stock con un estampado muy notorio que tampoco puedes reutilizarlo, por lo tanto se te queda ahí como apartado, ¿no? A veces lo hemos donado, hemos hecho proyectos, por ejemplo, con Osakidecha, con la sección, digamos, de neonatos, que hacían unas letras, pero bueno, en este caso lo que intentamos fue darle la mayor rentabilidad posible. Entonces, con esas pecheras lo que se me ocurrió fue hacer un rectángulo y plantear y reeditar esa famosa sudadera que mis amigos y conocidos me pedían. Entonces me puse en contacto con un amigo que es fotógrafo, con Asier Gómez, y le comenté: Asier, quiero hacer esto, pero lógicamente estamos muy limitados. Entonces le facilité las piezas, él sacó las piezas en las camisetas y las sudaderas en plano, es decir, sin modelo. Estas son campañas que hemos hecho posteriormente, y las puse en Instagram y las puse en la web. Es cierto que el boom que tuvieron, como dije yo, vinieron en un punto muy oscuro y muy negativo, pero vino para quedarse, y de hecho esta que veis es la cuarta colección que sacamos, y vamos a sacar en invierno la quinta cara a Navidades. ¿Qué intenté hacer, ¿no? Porque si analizáis la firma decís, pues estás dando, ¿no?, como muchos bandazos, es decir, empiezas a hacer colecciones como súper trabajadas, súper exclusivas, para certámenes, con materiales muy exclusivos, haces novias también de un precio muy elevado, sedas naturales, organzas, bla, 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 y cómo pasas a hacer sudaderas, ¿no? Tampoco quería abarcar un público masivo, es decir, no quería pasar a ser una firma low cost que vendiese a troquel sudaderas, sino lo que intenté es, con ese método también sostenible, el hecho de hacer ediciones limitadas, porque puede ser que de repente de esa sudadera que estáis viendo o de esta otra hubiese para hacer 10 pecheras y de otra hubiese para hacer 15 o de otra 2. Puede ser, y eso nos ha pasado, que justo la que más gustaba es la que quedaban 3. Pues sí, eso es, como digo yo en el atelier, ley de Murphy, que siempre pasa. Pero a pesar de ello, pues luego cuando dices que está agotada, la gente lo sustituye rápidamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces, cuando salimos de la escuela o salimos de las universidades, el mensaje que no generalizo, yo os hablo bajo mi punto de vista y el que a mí me vendieron, es que si eres diseñador tienes que hacer pasarela y tienes que hacer alta costura. Entonces ahí es donde quiero explicaros que realmente una firma o un proyecto puede también evolucionar un poco en base a cómo va evolucionando la vida, cómo vas evolucionando tú o cómo van evolucionando tus clientes potenciales. Que sinceramente, si yo me hubiese quedado haciendo, lo comentaba el sábado en una otra charla que di, y había gente joven, si yo me hubiese quedado haciendo prendas de colección, que es realmente el enganche, las prendas que
cedemos, las prendas que quizás habéis visto en la tele o que habéis visto en la alfombra roja, esas prendas no tienen una remuneración económica, es decir, nadie compra esas piezas. Entonces, lo más seguro, si hubiese seguido por esa línea de negocio encabezado en esa idea de vender alta costura, que es muy complicada si te quieres quedar aquí en Bilbao, que era mi idea, que me quería quedar en el territorio, tenía que evolucionar, pero siempre y cuando manteniendo el ADN y la esencia de la firma, ¿no? Por eso comentaba que las sudaderas sí o sí no quería pasarme a ese mercado low cost, batallero, de usar y tirar, porque yo siempre confío en las prendas que se mantengan en el tiempo y que perduren. Tanto si hacemos un abrigo, es decir, un abrigo de colección, es cierto que nos lo siguen pidiendo, es decir, las piezas que habéis visto al principio de la colección ecléctica es un pantalón que se ha probado para ir a festivales del Festival de Cinemaldi de este año, es decir, son prendas que nunca pasan de moda, es decir, es un fondo de armario o un clásico, ¿no? Lo mismo con los vestidos de novia, que siempre intento que sean lo más atemporales y que perduren en el tiempo y que no sigan una tendencia muy llamativa, porque realmente eso tiene fecha de caducidad, ¿no? Asimismo, quise que las sudaderas tuviesen también esa esencia y ese ADN, ¿no? Mucha gente me pregunta y me dice, Jolín, ¿pero qué tiene que ver, no, una sudadera con un abrigo hecho de organza, con seda natural, con pluma natural, en una modelo súper sofisticada, tal, no sé qué? Bueno, pues sí, efectivamente, son dos líneas totalmente opuestas, no tienen nada que ver, pero es que tampoco tiene nada que ver el cliente potencial. Sí es cierto que todo lleva como una unión, ¿no? Es decir, la persona ve un producto de colección en pasarela o de imagen en periódico, en prensa, viene a hacerse un vestido a medida al atelier, es decir, consume esa pieza de atelier, de costura, y seguido compra la pieza que tiene que ve en el atelier, el muestrario de prendas, digamos, más cotidianas y para el día a día. ¿Por qué digo esto? Porque había mucha gente que nos pedía el hecho de, cuando se hacía un vestido a medida, nos pedía el hecho de que querían llevar una prenda nuestra en el día a día, es decir, para trabajar, para tomarse algo con los amigos cuando salían del trabajo, cuando viajaban, y realmente también es otra, digamos, carencia, por decirlo de alguna forma, que sea parte como más de complemento, algo más de día a día, que también era vital, y de esa forma también hacíamos marca. Porque claro, si solamente me hubiese enfocado a realizar prendas de colección o prendas a medida, la gran mayoría del territorio, también las vendemos a toda la península, pero no llevaría nunca una prenda nuestra. Y de hecho, las prendas de sudaderas y camisetas son unisex, que también abarcamos esa parte masculina que con el resto de colecciones no teníamos forma. Esa es otra de las piezas de la última campaña que hemos lanzado. Y sí es cierto que cuando montamos, un poco a lo que me refería al principio, de querer seguir manteniendo esa línea, ¿no? Esa línea sofisticada, elegante de las prendas que veis de colección, cuando realizamos las campañas sí intento que sigan esa línea, pero siempre con un toque más sport, es decir, que la clienta, en este caso, o el cliente, pueda ver la pieza, se monte visualmente el estilismo, pero que si la sacas de ese look tan sofisticado y lo pones con unos vaqueros y una parca para dar una vuelta al perro, tomarte unas quedas con las amigas, te funciona también de maravilla, ¿de acuerdo? Pero no quería caer, como os he dicho, en esa pieza tan cotidiana, tan sport como es la sudadera, sino dándole otro giro. Entonces llega el punto en el que, bueno, después de hacer todas estas 3 líneas y de ir evolucionando poco a poco también en base a cómo va evolucionando el sector textil, hay proyectos que unen esas tres líneas, ¿vale? Y para mí son los proyectos en los que me siento más cómodo, en los que más me gustan, porque realmente estoy metiendo prenda de atelier, prenda de colección, es decir, yo llamo prenda de colección a las prendas que visualmente tienen muchísimo potencial, ¿vale? Entonces, hemos hecho durante 3 años consecutivos los vestidos de las campanadas de las presentadoras de TV. Aquí veis el vestido que le realizamos a África Balta en el 2022 y a Ane Ibarzábal, y este fue el del año pasado, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir, con todo
esto os lo estoy explicando, como le he comentado anteriormente a Maite, empecé en el 2014 y estamos en el 2024. Es decir, todo esto es comprimido y explicado de una forma muy breve, y para que veáis un poco cómo uno puede emprender, de qué forma, digamos, empecé, y poco a poco cómo ha ido evolucionando, y todo, digamos, confeccionado aquí en el territorio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siguiendo un poco la línea a la que estaba comentando, este tipo de proyectos, como este que veis, que es Estíbaliz Urresola, la directora de 20.000 especies de abejas, bueno, pues es otro proyecto que al final también tocan a la puerta, ¿no? Y son muy atractivos. Fue ganadora de 2 Goyas por su película, y bueno, pues le hicimos todos los estilismos para todas sus apariciones públicas para este año tan positivo que ha tenido en su carrera, como los Goya, los European Film Awards, la Berlinale. Entonces, todos estos tipos de proyectos, que son pura imagen, no os voy a mentir, son realmente un reclamo, ¿no? Para que posteriormente la gente conozca el proyecto, conozca lo que es la firma Eder Aurre, y se animen, uno, o a comprar esa línea más comercial, o a comprar, en caso de que tengan una ceremonia, o acudan como invitada, ¿de acuerdo? Otra de las personas que lució una de nuestras vidas fue Nieves Alves en el Cinemaldi del año pasado, para su programa Flash Moda. Y aquí veis también, pues bueno, una imagen que para mí es importante, que es una portada de la revista L'Officiel francesa, que bueno, pues es un estilismo que creamos, una campaña que se hizo en Bilbao, como podéis comprobar detrás con el Guggenheim. Entonces, bueno, mezcla ahí diseño local, ¿no? con arquitectura, y en una cabecera, pues que es conocida internacionalmente. Y eso, bueno, pues para mí realmente es algo que cuando empecé hace 10 años no me lo imaginaba, lo mismo que no imaginaba que Estíbaliz Urresola o África Baeta o Ian Ibarzabal tocasen la puerta para poder lucir mis prendas y crear este tipo de proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco lo que es la marca, vuelvo a repetir, de forma muy comprimida. Y lo que le comentaba a Mireia, a mí realmente lo que me gusta de las conferencias, de las charlas, de estos momentos, son las preguntas que me hacéis, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado y es mi día a día, y me dejo por el camino muchísima información que es seguramente muy interesante, pero es parte de mi día a día, ¿no? Es decir, cómo confeccionamos, de dónde sacamos la materia prima, dónde tenemos el atelier, ciertas cosas que, bueno, que para mí quizás no sean notorias, pero veo gente joven que quizás sí lo sea para vosotros. Entonces estoy a vuestra entera disposición y encantado de responderos a todas esas preguntas. Ya tenemos algunas preguntas, Eder, que Estupendo. nos ha hecho desde el público. La primera, ¿ves salidas y oportunidades al mundo de la moda en Euskadi, o llegará el momento en el que tengas que marchar al extranjero? Pues mira, es una de las cosas que siempre he valorado, es decir, no el irme, porque es una cosa que siempre tuve muy claro desde que empecé a estudiar moda, que lo que hiciese lo quería hacer aquí en el territorio. No sería, o sea, sería muy hipócrita si no os diría que me encantaría tener un atelier en París, pero siempre con la sede en Bilbao, porque para mí es donde nació la marca. Soy muy familiar, donde tengo a mis familias, donde tengo a mis amigos y donde me encanta vivir. Entonces sé que en un futuro, sobre todo el mundo de la moda, ojalá tuviese la bolita, pero me veo, siempre he dicho, jubilándome en Bilbao y en mi atelier, mejorando obviamente, pero bueno, creo que es un territorio que tenemos muchísimas oportunidades. Tenemos productores de tejidos, como es el caso de Rafael Matías, que somos unos auténticos privilegiados de tener casas como Rafael Matías, Arantxa, que es encantadora para la gente que está empezando, siempre te ayuda, fibras maravillosas, y las tenemos antes en el Casco Viejo, ahora en Sarrico. Tenemos talleres de confección, y también tenemos algo muy positivo, que es la tradición, que para mí siempre es fuente de inspiración. Entonces creo que eso tenemos mar, montaña, que para mí siempre es fuente de inspiración, y creo que eso es un valor añadido, que igual si nos vamos a Madrid o Barcelona, pues igual no os voy a decir que sea peor, pero bueno, que es diferente. ¿Qué orden darías a los siguientes términos? Creación, negocio, arte
e imagen. ¿Y tu personalidad influye en la creación? Me has dicho, perdona, que tengo una memoria terrorífica, me has dicho... Yo diría, es que no concibo la moda si no es negocio. Yo siempre lo he, quizás uno de mis mayores, uno de mis mayores problemas es que siempre pienso en futuro, a futuro. Entonces me pasaba en Laga, como os he dicho, miraba el reloj, por lo tanto veía algo, que aquello no funcionaba. Entonces yo no me veía pasando allí años y años, ni jubilándome, ni 5 años. Estuve 3 años y medio, si no me equivoco, pero yo veía una carencia. Por lo tanto, para mí el negocio en el mundo de la moda es vital, porque como os he dicho, si hubiese hecho estas prendas que veis bueno, no lo veis en pantalla, pero bueno, en la portada del oficial, si hiciese esas prendas, no habría ni creación, ni habría negocio, ni habría arte, ni habría absolutamente nada. Entonces, para mí sería negocio, creación, arte e imagen. Pero desde mi punto de vista, yo siempre lo digo igual que las clientas cuando dicen, no, es que eres un genio. No, no soy un genio, soy una persona que se dedica al mundo de la moda. Esa es mi humilde opinión. ¿De dónde viene tu pasión por la moda? Pues mira, lo justifico porque mi mamá era modista y mi mamá una gran apasionada. Y recuerdo, siempre cuento la misma anécdota, de ir, mis aitites veraneaban en Villapanillo, en un pueblo de Medina de Pomar, luego se trasladaron a Medina de Pomar, pero recuerdo perfectamente cuando Telva, famoso Telva en aquellos años, sacaba unos magazines así gigantes que tenían como el especial de colecciones, los abrías y era un poco el sketchbook que habéis visto de Londres, pero las modelos silueteadas de Rojo Valentino, Carolina Herrera, y yo iba a una tijera que tampoco recuerdo muy bien de dónde salía, imagino que me la daría mi mamita, y por el coche las iba recortando y entonces las iba guardando. Siempre lo justifico de una forma como muy bonita y muy fantasiosa, que ahí yo creo que se empezó como a crear ese mundo por la moda. Pero vuelvo a repetir, me encanta la arquitectura, pero bueno, soy disléxico y cuando me informé me dijeron no es tu campo, olvídate, pásate a otro. Y curiosamente es cierto que el patronaje y la arquitectura no es lo mismo, pero sí es cierto que hay muchísimo dibujo técnico y en ese sentido me apasiona. Pero lo focalicé hacia la moda, pero es cierto que el mundo del calzado también me encanta. Pero lo descarté por eso, porque si quería hacer calzado me tenía que ir fuera. Y es cierto que una de las cosas que ahora, a base de pasar los años, cuando también tuvo su parte buena y su parte mala, hice las prácticas en Basauri en Laga, que estuve como codirector creativo durante 3 años y medio, que me dio una experiencia maravillosa, como os he dicho. Tuve la oportunidad de irme a Furla de becado y dije que no me iba a ir a Furla, pues bueno, porque me quería quedar aquí. Es cierto que luego cuando un compañero fue y me dijo que había hecho prácticas, y había estado con Giambattista Valli, que lo admiro profesionalmente, que había estado pues en muchos atelieres, pues es verdad que me quedé como la espinita clavada, pero no hubiese igual conseguido lo que hoy en día es la marca, ni el haber sido, digamos, diseñador de Laga, ni nada. Entonces, bueno, pues hay cosas que se van por un camino, pero me quedo con lo vivido. No lo cambiaría, pero siempre es cierto que se te queda ahí un poco como el gusanillo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Quién de los diseñadores te inspiran? ¿Hay alguien para ti como un icono? Sí, sin duda Cristóbal Valenciaga. Es ser un gran referente. El trabajo que hizo, desde mi punto de vista, es irrepetible. Era y será un auténtico genio, y el legado que dejó, bueno, pues es una auténtica obra maestra. Por volúmenes y formas, absolutamente todo, Cristóbal Valenciaga. Y luego otro de mis diseñadores fetiche es Yves Saint Laurent, pero de la parte como más creativa, más loca, más festiva. El antiguo. El actual es cierto que la firma ha evolucionado muy bien, sigue manteniendo la esencia, cosa que desde mi punto de vista la firma Valenciaga ha cambiado, ya degenerado en otro concepto. Las ventas lo acompañan, pero el concepto Cristóbal, que es para mí la base de Valenciaga, bueno, pues se ha ido como deteriorando. Entonces para mí serían mis dos grandes referentes. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Si no es por escrito, con el micrófono. Itxaron, microa.
¿cómo ves la situación ahora en el territorio de diseñadores, diseñadoras? Pues a ver, yo siempre lo he dicho, que tenemos en Bilbao un grandísimo talento creativo y tenemos firmas que realmente siempre pasa lo mismo, ¿no? Dicen Madrid y Barcelona, capitales de la moda. Yo, si no recuerdo mal, tenemos aquí firmas, diseñadoras y diseñadores que son conocidos a nivel nacional. Viene gente de fuera para hacerse vestidos de atelier. Hay firmas que producen a nivel, que decir, que todos conocemos, es decir, a gran escala, y hay otros que son artesanos, y luego están los atelieres. Creo que somos unos grandísimos afortunados, y bueno, no es fácil, pero como ninguna profesión y en ningún territorio, pero sí es cierto que creo que bueno, que somos poquitos, pero los que somos damos guerra, y ahí estamos luchando y hacemos equipo, ¿no? Entonces creo que bueno, no es fácil como en ningún territorio, pero creo que hay que apostar. Y lo fácil, que es lo que comentábamos, quizás sea siempre volar, ¿no? Pero bueno, o sea, quizás vuelas a una capital, a París, y no dejas de ser uno más. Pues aquí quizás puedes elaborar tu firma de otra forma, más familiar, de una forma como más humilde, y vives igual de feliz. No más. Beste galderaren bat? Bai, nik igual prozesuaz eta taldeaz. Komo zelan egiten duzu taldea antolatzeko, ze motatako pertsonak edo profilak behar dituzu atelierrean, y cuáles son las diferentes fases del proceso, ¿no? Vale, es cierto que en el atelier, digamos, estoy yo, que muchas veces la gente cree que en los atelieres somos 400 personas, es decir, somos una gran sede en la que hay departamento de comunicación, incluso quien atiende el teléfono para atender a las novias soy yo, y dice: hola, buenas, que me gustaría hablar con Ederaurre, o ver una cita con Ederaurre. Pues bueno, soy yo. Ay, ¿eres tú? Sí, soy yo. O sea, quiero decir, la gente es cierto que, pero a mí me pasa también igual cuando llamo un interiorista, un arquitecto, un decorador, ¿no? Queremos que detrás hay un gran equipo. Y realmente en el atelier estoy yo y junto con una compañera. Es cierto que luego tenemos unas modistas que nos confeccionan las piezas, pero hasta hace 2 años quien realizaba muchas de las piezas que habéis visto de colección las confeccionaba yo. Pero bueno, pues al abrir esas líneas de negocio, hoy en día no me permiten sentarme en máquina, sí supervisar absolutamente todo y cada una de las prendas que salen del atelier, pero es cierto que tienes que derivarlo. Entonces me costó muchísimo delegar en la gente, porque al final, pues bueno, tienes que hacer un examen muy exhausto si quieres seguir manteniendo la calidad y si quieres que tus prendas sigan manteniendo esa esencia que tú quieres, ¿no? Entonces con mi compañera es como si fuese mi mano derecha, por decirlo de alguna forma, y luego tenemos también la gran suerte de que de los diferentes centros universitarios y escuelas nos derivan alumnos en práctica, que a mí es una cosa, y siento muy sincero, no es porque nos ayuden a sacar trabajo, también obvio, y lo hacen muy bien, sino también porque me gusta formarles de alguna forma, que al final que a mí me parece como feo, en muchas empresas, cuando vas a eventos y pues la chica de prácticas o el chico de prácticas, tal, y te dicen: no, ¿coges en prácticas? Bueno, nosotros no cogemos, y es que lo hacen fatal. O sea, me parece realmente un problema, pues como le estaba comentando a Begoña, porque al final no estamos dando opción a que nuevos talentos o gente nueva se forme. Es decir, no porque seas diseñador, que muchas veces también te venden en las escuelas, tienes que ser diseñador. No, es que detrás de una prenda hay muchísimos oficios. Es decir, hay una cortadora, hay una patronista, hay una modista, hay un especialista en tejidos, hay una persona que hace fichas técnicas, hay gente estilistas que te montan los looks de las campañas. Hay muchas profesiones. Simplemente tu mano derecha o la persona, o haces equipo o tu socio para poder desarrollar la firma. Entonces yo siempre que llaman al atelier gente que viene de prácticas o gente que quiere formarse, no hago realmente solamente hago, digamos, examen a esa gente que es como parte de la marca, que ese periodo de 3 meses o 2 meses que están en el estudio son parte, pero le hago 4 preguntas de si saben desarrollar cualquier pieza, y si no lo saben, hay muchos que vienen muy verdes, pero digo, es que estás para aprender. Yo cuando empecé tampoco sabía cortar, tampoco sabía coser, tampoco sabía lo que era una bámbula de seda. Con el tiempo pues lo he ido descubriendo. Entonces yo creo que se aprende, y sobre todo es una profesión en la que se aprende muchísimo haciendo y trabajando. Entonces hay que dar la oportunidad y no cortar tanto las alas desde un principio. Beste galderaren bat, ¿alguien se anima a hacer alguna otra pregunta, alguna consideración?
Bueno, pues yo antes de cerrar, Eder, me voy a atrever a hacerte yo la última pregunta. Veo que hay gente joven, como decías, en la sala. Entonces, no tanto, ¿no?, en el ámbito de la moda, pero sí, si nos remontamos a aquel 2014 que iniciaste, ¿qué consejos les darías a esas personas que todavía no han desarrollado, que pueda haber en la sala, ¿no?, su carrera profesional? ¿Qué dificultades te has encontrado y qué consejos les darías? Yo el consejo que siempre facilito, sobre todo cuando voy a escuelas o a universidades, o vuelvo a repetir cuando vienen los alumnos de prácticas, es la palabra trabajo. Detrás de cualquier marca, vuelvo a repetir, restaurante, cafetería, heladería, cualquier negocio hay trabajo, y en el mundo de la moda hay mucho trabajo. Es esfuerzo, constancia y sacrificio. Nadie te va a regalar absolutamente nada, pero vuelvo a repetir, no en esta profesión, sino en ninguna otra. Y si tú apuestas por ello, vas a conseguirlo. También es cierto que otro consejo que doy es que si tú apuestas por ello, que no dejes que nadie te corte las alas. Porque yo en mi caso, y esto ya es algo más íntimo y personal, cuando era muy pequeño, como os he dicho, soy disléxico, me detectaron dislexia. Entonces, a mí las matemáticas se me daban fatal, de ahí que descarté el mundo de la arquitectura. Los profesores, por parte del profesorado, siempre había una negativa, es decir, mis padres siempre escuchaban la palabra no va a hacer la ESO, no va a hacer un bachillerato, no va a hacer una carrera y olvídate de hacer una selectividad. Bueno, pues yo no repetí ni un curso. No quiere decir que sea muy listo ni que sea el mejor, sino simplemente es un mero caso. Es decir, no repetí ningún curso, acabé la ESO, acabé bachillerato, un bachillerato artístico y luego me formé en diseño de moda. Entonces, quiero decir, a mí desde muy pequeño, y mi ama, gracias también parte a mi ama y a mi edad, hoy en día soy quien soy porque no me cortaron las alas. Y yo, es cierto, vuelvo a repetir, que el consejo que doy es que apuesten muy muy fuerte por esa profesión o por esa pasión. Pero si hubiese sido, digamos, si yo hubiese hecho caso, o mis padres hubiesen hecho caso a ese profesorado, hoy no estaría hablando, y directamente la frase que le dijeron a mis padres es que me enviasen a un CIP nocturno. Entonces, quiero decirte, si tú sueñas por ese sueño, no dejes ni que un familiar, ni que un profesor, ni que tu gente de alrededor o alguien externo te corte las alas. Es el mayor mensaje, junto obviamente con el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. Eskerrik asko, Eder, hemen egoteagatik, eskerrik asko guztioi, eta orain daukagu hemen gonbidatuta zaudete guztiok hemen kanpoan zerbait hartzera eta Ederrekin hitz egitera. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.